Sí. Gracias, Jorge. Gracias por venir. Y me gusta esto de que estés en este espacio, en tu regreso a Tucumán, aunque fuera hace tiempo, pero para hablar también de teatro. La verdad que muchas gracias por invitarme. Sí, es verdad, estuve 20 años fuera de la provincia. Me fui de muy joven, 18 años, a encontrar un rumbo. Y volví hace 3 años y estoy feliz. La verdad que Tucumán es maravilloso, la gente es maravillosa. ¡Qué bueno escuchar eso! Yo amo profundamente esta ciudad. ¿Extrañabas Tucumán cuando estabas haciendo fuera? No tan solo que Has extrañaba. estado mucho tiempo, has estado en distintos lugares. Sí, bueno, estuve en Buenos Aires la mayoría del tiempo, estuve en México, estuve en Venezuela, estuve en Miami y regresé a Argentina cuando tuve 27 años, que comencé mi carrera de abogado. Y siempre vivía en pisos muy altos. Donde vivía en pisos muy altos. ¿Por qué eso? ¿Por elección? E imaginaba las nubes y los nubarrones y confundía mi memoria los cerros del oeste. Si uno aprende a mirar esos cerros tienen 3 tonos, un verde más oscuro a gris, y cuando se nubla combinan los 3 tonos de una manera tan armónica, y sobre todo cuando pareciera ser celestial, cuando se abre un poquito el sol. Eso es un regalo que yo le hago a cualquier persona que viva lejos de Tucumán. Imaginar las nubes con el horizonte y la fotografía es igual y casi perfecta. Bueno, eso no es amor. Sí es amor. Amo profundamente. Si no es amor, que porque esto es como vos dices, es amor, y es amor profundo, porque toda esta descripción que has hecho, más de uno dice, oh, esta suciedad que hay en Tucumán, no se puede ver el cerro por las nubes. Entonces me imaginaba toda una descripción contrapuesta de alguien que se niega con Tucumán, y sin embargo vos lo exaltas de tal forma que tiene todo el color del enamoramiento, ¿no? Sí, profundamente enamorado, y enamorado del tono, de los valores, de la cultura. Tucumán yo le llamo realmente un centro mundial. Tal vez no sea la linda, pero es inteligente, es divertida, es buena. Tiene para hacer mucho y a poca distancia. Uno puede andar a caballo y a los 10 minutos estar jugando al golf, casi en el mismo lugar y cambiando un poquito del paisaje. Tenemos todo, tenemos recursos naturales impresionantes. Sí, es una provincia pequeña, pero y tiene riquísima. Una variedad impresionante de paisajes, de situaciones, realmente nos brinda mucho. Una vida cultural. Además, estos jóvenes nuevos que vienen con una apertura mental tan grande, que son criticados por los adultos o los conservadores, estos jóvenes que vienen ahora tienen una apertura mental. Tal vez están muy distraídos con el internet y el WhatsApp y estas cosas, pero la apertura mental para una ciudad tan pequeña, con la creatividad, con el empuje de la cultura. Yo he vivido en muchas ciudades, pero esto es un mundo, este es un pequeño, gran mundo. La impronta de la Universidad de Tucumán es muy grande, es muy importante, no solo en la provincia, sino también en la región. Y el movimiento independiente cultural que hay en todas las áreas de la creación es extraordinario. Realmente creo que, y con todo lo que cuesta hacerlo, como decían los 2 actores, los teatristas que estuvieron antes, ¿no? Cuesta, no es que sea algo sencillo dedicarse al teatro solamente y vivir de eso, pero creo que es muy valioso lo que tenemos. Haciendo el juego de la cultura, digo, haciendo alusión al nombre de tu programa, el arte. Yo tengo unos alumnos en un instituto que doy clases de Derecho Fiscal, y les pregunto, ¿cuál es tu talento? ¿Qué te gusta hacer? Son preguntas que por ahí nunca se las han realizado, ni ellos mismos ni otros. Pero descubrir el talento también significa ahondar en el arte. El talento no siempre tiene que ver con esa capacidad física de desarrollar algo como jugar al fútbol, pero tal vez el talento esté en ser una buena persona, en ser creativo. Un creativo jugando al fútbol profesionalmente ya da como conjunción y resultado
otra cosa. Maradona, además de ser un buen jugador de fútbol, era creativo y su inteligencia para este tipo de cosas le permitía a él desarrollar un arte. Arte como manifestación del espíritu humano. Tengo un pequeño caso de un alumno que le pregunto, ¿y cuál es tu talento? Y me dice, a mí me gusta, yo pinto. Digo, no se haga el pícaro, no me va a decir pinto con brocha gorda, como hacen todo este chiste. Dice, no, yo pinto murales. Ah, entonces es un artista. Me contesta, no, artista es otra cosa, artista es superior. Digo, ¿usted combina colores? Sí. ¿Usted imagina o copia? Copio e imagino. ¿Usted crea formas? Sí. Señor, usted es un artista que está estudiando derecho fiscal. Como resultado va a ser un abogado, un gestor de derecho fiscal con connotaciones artísticas. Y lo que nos está faltando a algunas cuestiones científicas son la preponderancia del espíritu, la manifestación del alma, en virtud de la cual uno desarrolla, cambia y crea, modifica el mundo y regala una pequeña semillita que tal vez no veamos el resultado hoy, pero tal vez en 20, 30, 40 años, algunos que tenemos la posibilidad de tener hijos, veamos que esa semillita ha crecido. La espiritualidad del alma, el ser humano creando y poniéndole su impronta a cada pequeña cosa que hace, no transforma ni modifica inmediatamente la realidad. Bueno, estoy segurísima, siempre uno habla desde uno mismo y desde la experiencia. Creo que en tu caso particular esto te debe haber llevado varios desvelos en el sentido de pensar esta convergencia, diría, de ese aspecto artístico tuyo que tuvo y creo que la tiene, ya eso lo dirás vos, mucha fuerza, mucha presencia y al mismo tiempo con la misma pasión está siendo abogado. Entonces, ¿cómo sientes cómo sientes en los hechos, en la vida cotidiana, en tus productos, me gusta la idea de convergencia, porque no hay una suplencia, no es que una cosa viene en lugar de la otra, sino esta coexistencia que se amalgama, que se entrecruza, que se tiñe una de la otra. ¿Cómo describirías desde tu propia experiencia? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Pero seguro que la has pensado desde varios ángulos. Desde muy pequeño me han enseñado a ser libre, desde muy pequeño. Tengo una amplia y vasta educación de distintas ramas. De pequeño me acuerdo haber vivido en Villa 9 de Julio, luego viví un tiempo en la montaña en Santa María de Catamarca, 2 o 3 años de mi infancia en la montaña, con una escuela de montaña. Mi padre judío, mi madre católica. Fui a la escuela normal hasta los 12 años. Luego ingresé al colegio Ángel María Boasdrón, muy estricto, más sobre todo en aquella época. Conocí a Santo Tomás, a San Agustín. El mismo colegio me enseñó las artes. Tuve un profesor que se llamaba Gómez, un profesor de educación física, que me enseñó a actuar. Confió en mí, yo tenía 15, 16 años. A medida que fue pasando el tiempo, las decisiones eran medicina o medicina. Me inscribí en la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque tal vez uno a los 18 años todavía no tiene muy claro lo que quiere hacer de su vida. Sí siente, está confundido, necesita parámetros y puntas. Me inscribí en la Facultad de Medicina. Pero la diferencia es que quería ser médico, no estudiante de medicina. Hablando con mi abuelita, que era mi gran corazón, le cuento, le digo, mirá, me gustaría estudiar en Buenos Aires, teatro. Y de paso me inscribo en medicina, así que engañé un tiempo a mis padres. De paso, claro. Mi abuelita me daba el dinero para pagar mis clases de actuación en Buenos Aires. Hice ciclo básico, primer año, segundo año y seguía estudiando. Hasta que un día apareció la posibilidad de trabajar. Trabajé a los 19 años ya en televisión, un año de estar en Buenos Aires. Hice algunas participaciones en aquel tiempo, se llamaba Grande Pa. Famosa la serie. Famosa serie.
eso me dio la posibilidad de trabajar en un coprotagónico a los 6 meses en una tira que se llamaba Son de 10, años 90, 91. Al trabajar en el Canal 13 de aquel momento, surgen otras posibilidades. Al ir trabajando en eso, la disyuntiva entre la actuación o la medicina eran mundos que se me abrían. A mi padre, elecciones que tenías y decisiones que tomar. Sí, pero uno a los 23 años o 22 es muy joven todavía para hacer eso. Claro, vas haciendo. Fui tomando... Ahí tenemos unas imágenes. Eso es Ricos y Famosos en el año 2000. Lo que me permitió la actuación fue recibirme de abogado en 4 años en la Universidad de Buenos Aires. ¿En 4 años hiciste la carrera? Hice 2 posgrados que duran entre 2 y 2 años y medio. Los 2 posgrados me duraron de cursada 2 años. Preparé mis tesis. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué no siguió la actuación? ¿Por qué era un buen actor? ¿O por qué habla de actuación siendo abogado? Mire, a pesar de muchos, la ciencia jurídica es una ciencia y tiene un objeto de estudio, que es la conducta humana. Y el actor toma la conducta humana, sobre todo para empezar, y la vuelca en acción. Por eso es actor, porque el cuerpo es vago y cansado. El actor tiene la habilidad de mover el cuerpo y está entrenado para mover el cuerpo. Un gran actor no es el que más habla, tampoco un gran abogado es el que más habla. Los abogados deben hablar por escrito, porque nosotros en Argentina tenemos un sistema que es por escrito, a menos la oralidad del juicio penal. Por lo tanto, un abogado no es el que más habla o más discute. Un abogado debe escribir como habla, expresarse como habla, pero también maneja conductas humanas. El actor también toma esas conductas, las internaliza y las devuelve en acción, copia de la realidad, las coloca en acción y modifica lo externo. A mí la actuación de casi 12 años de ser actor profesional en televisión y obras de teatro me permitieron expresarme, pero además de eso me vulneralizaron en la vida, me hicieron más sensible, conozco la condición humana. He pedido plata para estudiar, he pedido plata para comprar un apunte, me han ayudado compañeros en la Universidad de Buenos Aires con algún que otro libro porque yo trabajaba y estudiaba. La vida se fue haciendo cargo de mí y yo me fui haciendo carne de la vida. Cuando entiendo mi madurez y nacen mis hijos, los hijos que amo profundamente, son parte de mi esencia, parte de mi historia, de mi fin en esta vida, todo lo que hago lo hago para que ellos se sientan orgullosos de su padre. Eso significa que el dinero no es mi premisa, sino ayudar a los demás. Y ahora que tengo este sentido solidario y mis hijos crecen y soy un hombre de 40 años, siento que puedo devolver. Y es así que decidí volver a Tucumán. Puedo devolverle a esta ciudad que tanto añoré y guardé en lo más íntimo de mi corazón para poder devolverle. Yo muchas veces ayudo a mucha gente, participo en fundaciones, no cobro un peso. Digo, la abogacía no está sumada al dinero. Pero de todos modos sería tu medio de vida más importante. Fue una elección de vida ser abogado. Como actor vivía la condición, pero no sabía cuáles eran los límites. La abogacía, el derecho, te conduce a esos límites. Ya está todo arreglado. Uno sabe hasta dónde puede moverse. Y hay un principio grande. ¿Quién gana el juego? ¿El dueño de la pelota o el que conoce las reglas? Se trata de las reglas. De lo que se trata es de las reglas. Mi estimada María Blanca, yo conozco las reglas. No tengo pelota. Está bueno eso. En definitiva, la abogacía, el ejercicio del derecho, muy lejos... Esto en forma idealista, porque sabemos que hay muchos otros factores que inciden, factores de poder, por ejemplo. Los límites, estos límites de los que hablamos, en un plano de utopía, si fueran límites y hubiera tal orden social que todos nos sujetamos a la buena norma, entonces podríamos afirmar esto, que lo más importante es conocer las normas y manejarse dentro de las normas. Pero de todos modos esto tiene que ver con la realidad, nunca la realidad es perfecta. Estoy haciendo referencia
a la tensión que se genera con el poder. Inevitablemente en estas especializaciones que yo hice, además de hacer derecho civil, laboral, comercial, penal, que lo sigo haciendo y lo sigo ejerciendo y elijo los casos, mi especialización tuvo que ver en derecho tributario. El derecho tributario, así para no ser aburrido, es comúnmente llamado derecho fiscal o derecho impositivo. En el derecho tributario existe una gran potestad que es el Estado y debe recaudar para poder cubrir los gastos, para poder pagar las necesidades públicas, justicia, educación, salud. En toda relación de poder hay alguien que domina y lamentablemente una sumisión. El Estado está por encima de los ciudadanos, si bien lo conformamos, los ciudadanos, las provincias, el preámbulo, ya existían las provincias antes que la nación y son preexistentes. Los ciudadanos son los que le entregan el poder al gobierno. Pero ¿sabe qué sucede? Que en el gobierno existen personas, y personas que han sido educadas de distinta manera. Ese límite, lamentablemente, quien lobo va y se come las ovejas, y se come las ovejas, y se come las ovejas, claro. Llega un momento que aparece un cazador o un lobo más fuerte. Sí, son juegos de poder. En todos estamos incluidos en ese juego de poder. Los que estamos sometidos no nos queda otra que acatar el poder. Debemos cumplir con esas normas por un Estado de Derecho. Si bien la crítica del ciudadano común es no puede ser. Siempre defendí lo que estás diciendo. Pero el punto es que tenemos algo para defendernos. ¿Y sabe qué es? María Blanca se va a sorprender lo que tenemos. La Constitución Nacional. El preámbulo de la Nación. Quien conozca la Constitución Nacional y el preámbulo, le aseguro que conoce mucho más derechos y obligaciones que cualquier otro. Bueno, hay mucho para hablar en esa línea de la importancia de la vigencia de la ley, del respeto y también de la defensa de los propios derechos dentro de ese marco de ley. Pero si no los conocemos. Y tenemos que conocer. Y a cada derecho le corresponde una obligación, ¿eh? Y los abogados, en ese sentido, el buen abogado cumple un buen papel, el buen abogado. A cada derecho una obligación. Exactamente. Eso es, no es que todos tenemos absolutos derechos. Tenemos leyes que reglamentan esos derechos. Y esas reglamentaciones muchas veces, como contrapartida, tienen una obligación. Digo, mi ánimo no es de centrar esto en una discusión doctrinaria y filosófica del derecho en sí, pero sí saber que a la medida que el dominado conoce sus derechos, no es tan dominado. Exactamente, el conocimiento le da poder. El conocimiento le da poder, es la única herramienta que tiene. Volvemos al teatro. Volvamos al teatro. Para mostrar un poquito de tus actividades, porque la entrevista no está lejos de terminarse. ¿Qué es lo que te gustó más de todas las actividades que hiciste? Te escuché hacer juego con la voz. No sé si hiciste doblajes también, hiciste teatro, televisión. Hice doblaje, hice teatro, hice televisión. Me gusta mucho el teatro leído. Me gusta escribir. Ah, ¿te gusta el teatro leído? Sí. ¿Por qué te gusta? Me sorprendió, es un arte que conocí en México. Aquí lo hicimos algunas veces. ¿Ah, sí? Sí. Hay que saber entenderlo. Pero quien se somete a la lectura es como leer un libro solamente como si fuera contado. El tema es la transmisión de ese conocimiento. Si el que me lo lee ya lo leyó y lo tiene internalizado, la técnica te lleva a sucumbir en un ámbito hasta que te puedes quedar dormido esperando el próximo capítulo. Porque es la internalización de ese conocimiento a través de la voz de otro. Pero es como leer un libro. Me fascina y lo hago mucho con mis hijos. Leemos mucho. Y sobre todo, al ver películas que no están dobladas, que están subtituladas en español, se ponen mis dos hijos, uno de cada pierna, uno tiene 5 y otro tiene 3, y yo les cuento lo que dicen. Y a ellos no les gusta escuchar lo que dice la tele, les gusta que les cuente. Claro. Papá, contanos un cuento. Cualquier película, cualquier imagen, les despierta a ellos un mundo. Y mis hijos cantan, bailan, actúan, recitan, juegan al fútbol. Porque estoy convencido que el arte diferencia a los seres humanos. ¿Y qué doblajes hiciste? ¿Podés hacer ahora algo? ¿Puedo hacer algo? A ver.
No, hay un personaje que me gusta mucho que es hermano o hermana de la magia blanca, de FM. Usted tiene el poder de sanación, usted tiene el poder, nosotros vamos a estar aquí en Tucumán lunes, martes y miércoles, traiga su DNI, 500 pesos. Usted va a encontrar el poder de la sanación, no le haga caso a los hermanos de la magia negra. Usted podrá ver cómo el espíritu va creciendo, va desarrollándose y va viendo cómo los obstáculos se empiezan a mover y caen de pronto mucha agua y mucha lluvia. Y sin embargo, hermano de la magia blanca, usted debe creer en mí, traiga esos 500 pesos y luego veremos cómo usted desarrolla todo el poder de Dios de la Santa Cruz, que le costará solamente 5 pesitos nada más. La Santa Cruz y el agua y el vaso se lo lleva solamente, hermano de la magia blanca, lunes, miércoles y viernes aquí en San Miguel de Tucumán. Yo sé que ya tenés otros recursos más para ganar dinero en el caso de necesitar. Me hace mucha gracia, la verdad que me hace mucha gracia, bueno, y sobre todo porque al estudiar teatro y al estudiar la conducta, uno puede ver los juegos. Claro. Son terribles los juegos que se hacen con la necesidad de la gente. Ahí está lo ficcional planteado con otro sentido, no con el sentido de creatividad, sino con el sentido artístico, sino de sacar ventaja de esa teatralidad, esa posibilidad de ficcionalizar una situación. Se utilizan, son técnicas, nada más que son técnicas. En definitiva, uno puede jugar mucho con la voz. Pero también darle distinto sentido, distinta finalidad, ¿no? A eso estaba haciendo referencia, porque el papel lo representaste perfecto, era totalmente... Imagínese, mire, estoy vestido igualito, acabo de llegar, mi traje Armani, mis gemelos y todo lo demás, y usted va a tener el dinero, usted tendrá que venir aquí, y nosotros le haremos que usted se vuelva rico, porque Dios habló de riqueza, Dios habló de dinero, Dios quiere que usted sea rico, y yo mucho más. Por eso, usted crea en mí. Mire mis gemelos de oro. Usted no tiene que andar llorando en la calle. Usted tiene que venir aquí. Los hermanos de la magia blanca lo van a ayudar. Me encanta este sistema. Me encanta cómo usted tiene su espiritualidad. Pero usted tiene que dejar de llorar. Si todos lloramos, si todos tenemos problemas, si todos tenemos angustia, todos queremos crecer. Seguro. Y estabas diciendo de otro personaje. Doblaje o personaje que tenías. Lo que sucede, bueno, personajes has hecho muchos. Sí, hice muchos personajes, me gusta jugar con los personajes. ¿Alguno te despertó mayor entusiasmo? No, lo que sucede es que este ejercicio, si bien la actuación ha quedado en un punto de mi vida que solamente, de nuevo, utilizo la actuación para conocer a las personas, para ver la conducta, para colocarme en el lugar del otro. Digo, soy abogado, pero entiendo cuando alguien habla de un despido, cuando alguien no puede pagar sus cuentas, me coloco inmediatamente por esta técnica que yo tengo de poder entender a la otra persona. De poder leer lo que pasa en el otro. La abogacía no es fría, la abogacía es ejercida por seres humanos y debemos contener, no como psicólogos, como seres humanos que conocemos el derecho y tenemos la experiencia. No me sirve de nada un abogado salido de la facultad que fue a su casa a dormir y puso un estudio y no sabe lo que es un despido, un divorcio, un alimento, que nunca le cerraron un negocio, que nunca trabajó en negro. Que no le pasó nada en la vida. Desde la letra de la ley. Si la ley tiene un espíritu, y lo dicen los legisladores, y lo dice el mismo código, el espíritu de la ley, ese espíritu fue discutido por seres humanos en un congreso, en un tiempo determinado. Busquemos el espíritu del legislador. Quiere decir que había unas personas reunidas buscando el sentir de esa norma que están reglamentando o haciendo. El abogado no puede, amén de ser objetivo, no puede olvidarse de que del otro lado, ese hombre o esa mujer que están divorciándose, están rompiendo una familia de 15, 20 años. No podemos. Digo, yo trabajo de esto, vivo de esto, pero no me olvido que frente mío hay 2 personas, y tal vez niños, y otros entornos, que están sufriendo. Y no solo por cobrar mis honorarios, voy a provocar un divorcio, porque si pregunto bien a mi cliente qué quiere, tal vez me diga, solo lo quiero asustar, quiero que recapacite. Claro. Si yo soy un abogado que solo pienso en mis honorarios, voy a provocar el divorcio para cobrar honorarios. Bueno, y por ahí hasta podés leerle un poema. Yo te traje esto que yo sé que te gusta, porque estamos cerca del final, entonces quiero que lo leas.
Como el actor que sos. A ver. Esto es Calderón de la Barca. Es un texto muy grande. Es largo, esto es el texto de Segismundo. Segismundo, wow. Segismundo, si bien no ha perdido la razón, es tomado por loco. Segismundo es el hijo del rey. Segismundo necesita volver al poder, pero está sometido por otras circunstancias. Segismundo se encuentra en una situación donde cree que él, haber nacido para él es lo peor. Segismundo se encuentra solo, encarcelado, atado, maniatado, se encuentra con sí mismo, se empieza a desesperar y sale: ¡ay, mísero de mí! Infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratás así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme así? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? La gran discusión de Segismundo en su mundo, sabiendo que tiene tantos derechos, y el resto sometiéndolo, y él creyendo que su gran delito en la vida es haber nacido. Y él compara también el nacimiento del cuervo y el nacimiento de otras aves y de la culebra que se mueve como río. Segismundo parecía loco, pero estaba muy cuerdo y era libre. Y en la medida que seamos libres, podemos desarrollar todas nuestras cualidades, nuestras formas. Porque hay un viejo proverbio que dice: el hombre es su trabajo, pero antes que el trabajo está el hombre. No podemos permitir que nadie nos categorice como seres humanos por nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es circunstancial y es un medio de, no es un fin para. Todos los seres humanos libres tenemos derecho a ser felices, a elegir qué queremos hacer, cuál es nuestro talento y de qué queremos trabajar. Y en tanto sujeto, sostener las particularidades que cada uno tiene. Con un buen sentido de la vida, porque si no logramos ser buenos, nobles y honestos en cada paso, yo le digo, María Blanca, creo mucho en Dios, muchísimo, rezo todos los días, por todos, pero tengo 2 pequeños hijos que son el parámetro de mi vida. Y creo que en la medida y en modo de crecer, lo único que hago en esta vida es que ellos se sientan orgullosos de su padre. Se los voy a traer. Bueno. Se los voy a traer porque son 2 Jorgitos en miniatura. Dicen que van a ser actores de niños y cuando crezcan van a ser abogados. Cuando crezca van a ser abogados. Qué marca, qué marca. Bueno, te agradezco muchísimo que has venido. Realmente un placer. Me hace un placer. Sabes preguntar. Muchas gracias.